Hola, ¿qué tal? En este ejercicio me proporcionan esta curva. La ecuación de esa curva que se observa es esta: f de x igual al coseno de x al cubo. Entonces lo que me piden es calcular la pendiente que tiene esta curva en este punto P y calcular y graficar la ecuación de la recta tangente a dicha curva en este punto P. Entonces las coordenadas de este punto P que me proporciona el problema son menos 0.7, 0.941749. Entonces, para lograr el objetivo de este ejercicio, voy a seguir 4 pasos. En primer lugar, voy a derivar a esta función. En segundo lugar, voy a evaluar a esta derivada en el valor de x de este punto de tangencia. Entonces voy a evaluar la derivada en menos 0.7. En tercer lugar, voy a calcular la ecuación de la recta tangente usando la fórmula y igual a m por x menos x1 más y1. Y en cuarto lugar, voy a graficar esta recta tangente que se obtenga en el paso 3 usando el método de tabulación con los valores arbitrarios de x de menos 1.4 y 0.2. Entonces ese es el resumen de los pasos que voy a seguir a continuación. Entonces, en primer lugar, tengo la función f que depende de x es igual al coseno de x al cubo. Y tengo que derivar esto de aquí. Entonces, de este formulario que tengo aquí, para derivar funciones, tengo la fórmula número 14, que me dice que la derivada del coseno de u va a ser igual a menos el seno de u por la derivada de u. Entonces, esta fórmula la voy a escribir aquí con notación de Cauchy. Dice la fórmula que la derivada del coseno de u va a ser igual a menos el seno de u por la derivada de u. Entonces, esto es lo que dice la fórmula, escrita ahora con notación de Cauchy. Entonces, lo primero que tengo que hacer antes de derivar es identificar que el argumento de esta función coseno es el valor de u. Entonces, en este ejemplo, el valor de u va a ser x al cubo. Por lo que entonces la derivada va a quedar así, va a quedar que la derivada de la función f va a ser igual, esta parte es esta parte de la fórmula. A continuación dice la fórmula que aquí es menos el seno de u, entonces aquí escribo menos el seno de u, pero u en este ejemplo vale x al cubo, entonces queda menos seno de x al cubo. Y esto multiplicado por la derivada de u, entonces por la derivada de x al cubo. Yo tengo esta derivada que aparece aquí, la puedo hacer casi mentalmente. La derivada de x al cubo va a resultar 3 por x al cuadrado. Entonces, en el siguiente renglón, el resultado de esta derivada va a ser igual. Primero escribo lo que resultó de aquí. Con este signo menos queda menos 3 por x al cuadrado. Y todo eso por el seno de x al cubo. Entonces, todo esto por el seno de x al cubo. Entonces, esta sería la derivada de la función f de x igual al coseno de x al cubo. Ese sería el primer paso. El segundo paso va a ser evaluar esta derivada en el valor de x del punto de tangencia, es decir, evaluar esta derivada en el valor de menos 0.7. Entonces, esto lo puedo escribir como f' que depende de menos 0.7. Esto va a ser igual a sustituir aquí, donde aparece la x, por el valor de menos 0.7. Entonces quedaría menos 3 por menos 0.7 al cuadrado. Menos 3 por menos 0.7 al cuadrado. Todo eso por el seno de menos 0.7 al cubo. Aquí lo escribo, todo esto por el seno de menos 0.7 al cubo. Realizo esta operación en la calculadora, asegurándome que la calculadora esté configurada en modo radianes. Entonces me aseguro de que esté configurada en modo radianes y escribo. Se tiene que ser muy cuidadoso en la forma en que se ingresa en la calculadora esto, porque si no se usan correctamente los paréntesis,
va a resultar algo totalmente incorrecto. Entonces, la forma adecuada de ingresar esto es la siguiente. Sería menos 3 sería negativo 3 por menos 0.7 al cuadrado. Entonces voy a poner aquí unos paréntesis. Negativo 0.7. Cierro el paréntesis a la potencia 2. Entonces, todo esto a la potencia 2. Me salgo de esta potencia con la flechita esta de la calculadora. Ahí ya me salí de la potencia. Enseguida, todo esto por el seno. Entonces, si escribo seno, la calculadora entiende que es una multiplicación. Entonces, ya me abrió aquí automáticamente un paréntesis. Pero tengo que volver a abrir otro paréntesis. Y dentro de ese paréntesis voy a anotar menos 0.7. Entonces, negativo menos 0.7. Cierro este paréntesis a la potencia 3. Entonces a la potencia 3. Y cierro este primer paréntesis. Pero antes me salgo de esta potencia, entonces con la flechita ya me salí de la potencia y cierro este primer paréntesis. Si no lo hago de esta forma, si no escribo estos paréntesis, este paréntesis y este paréntesis, si no los escribo, me va a dar un resultado incorrecto. Entonces ahora sí presiono el igual. Y esto es el resultado que espero. 0.494381, truncado a 6 cifras decimales. Simplemente para corroborar, si yo escribo en la calculadora tal cual como está aquí, menos 3 por negativo 0.7 a la potencia 2 por el seno, bueno, me salgo de la potencia por el seno de negativo 0.7, negativo 0.7, cierro el paréntesis a la potencia 3. Si lo hago de esta forma, me va a dar este resultado, que es incorrecto. Entonces, aunque acá en papel y lápiz yo entiendo que está correcto, la calculadora está entendiendo otra cosa. Así como lo escribí, la calculadora está entendiendo que lo que está elevado al cubo no es el menos 0.7, sino el seno. Entonces, por esa razón, es necesario poner esto entre paréntesis. Es decir, seno, paréntesis, otro paréntesis, y después de la potencia 3, cierro este primer paréntesis. Y de esta forma, al menos en este modelo de calculadora, la calculadora entiende que lo que se está elevando al cubo es el menos 0.7 y no el seno. Entonces, este es el resultado que se espera, 0.494381. Entonces, este valor que se obtuvo es el valor de la pendiente. Esa es la pendiente que tiene esta curva, aquí, en este punto P. Entonces ahora, en el tercer paso, voy a calcular la ecuación de la recta tangente usando la fórmula y igual a m por x menos x1 más y1. Entonces el valor de m es el que se acaba de calcular. La x va a quedar igual. x1 y y1 son las coordenadas del punto de tangencia. Entonces x1 va a ser menos 0.7 y y1 va a ser 0.941749. Entonces si yo sustituyo esos valores que mencioné, y es igual a 0.494381. Entonces esa es la m que va a multiplicar a la x. Entonces aquí por x menos el valor de x1. Entonces queda menos 0.7. Y falta escribir más y1. Entonces aquí queda más 0.941749. Entonces en esta parte se observa que se tienen dos signos juntos. Entonces se va a reducir. Multiplicándolo se tiene menos por menos. Resulta más. Entonces aquí queda más 0.7. Entonces en el siguiente renglón voy a escribir que y es igual este valor 0.494381 por x
queda 0.494381x. Luego, este valor por 0.7, entonces es 0.494381 por 0.7, da como resultado 0.346066, truncado a 6 decimales. Entonces aquí queda más 0.346066. Y falta sumar esta parte. En el siguiente renglón, esta parte no cambia, entonces queda y igual a 0.494381x. En esta parte hago la suma de estas dos cantidades, 0.346066 más 0.941749. Esto resulta 1.287815. Entonces aquí queda más 1.287815. Entonces esta es la ecuación de la recta tangente a esta curva en este punto P. Entonces ahora lo que voy a hacer es graficar esta ecuación usando el método de tabulación con estos dos valores de x. Tengo el valor de x igual a menos 1.4 y el valor de x igual a 0.2. Entonces primero tendría que sustituir este valor de menos 1.4 aquí donde está la x en esta ecuación de la recta tangente. Entonces quedaría más o menos algo como esto. Sería un primer valor de y el subíndice 1 va a ser igual a 0.494381 por el valor de x, que va a ser menos 1.4. Y a esto le sumo 1.287815. Realizo esta operación en la calculadora. 0.494381 por menos 1.4 más 1.287815. Esto es igual a toda esta cantidad. Por el tamaño que tiene la gráfica, basta con que escriba dos decimales. Entonces voy a dejar el resultado de esto en 0.59. Entonces el primer valor de y va a ser igual a 0.59. Entonces este va a ser un punto acá en la gráfica que va a estar localizado más o menos por acá. De forma semejante, ahora se va a sustituir este valor de x igual a 0.2 aquí en esta ecuación de la recta tangente. Entonces quedaría y igual a todo esto por 0.2. Entonces un segundo valor de y el subíndice 2 va a ser igual a 0.494381 por 0.2. Y a eso se le suma 1.287815. Estas operaciones las hago en la calculadora. Lo puedo volver a escribir todo o simplemente, como ya lo tengo aquí escrito, me regreso, lo puedo editar. Lo único que voy a cambiar es este valor de x. Ahora, en lugar de ser menos 1.4 va a ser 0.2. Entonces voy a borrar este. Y voy a insertar el nuevo valor de x que va a ser 0.2. Todo lo demás que escribí antes permanece igual. Entonces, así lo dejo, presiono igual y me da este resultado. Lo voy a dejar como 1.38. Entonces el resultado de esto es 1.38. Entonces este sería un segundo punto acá en la gráfica que quedaría más o menos por acá. Entonces ahora con la regla voy a trazar la línea recta que pase por estos dos puntos que he localizado.
Y esa recta que trace debe de pasar aquí, por este punto de tangencia P, rozando la curva aquí, en este punto P, de la siguiente forma. Entonces ahí está. La gráfica de la ecuación de la recta tangente es esta azul que se muestra ahí. Por último, voy a borrar todos los cálculos y en la gráfica nada más voy a dejar anotado la pendiente de la curva en este punto P y la ecuación de la recta tangente. Entonces se puede observar que la inclinación de la curva en este punto P es la misma inclinación que tiene esta recta tangente. Entonces en este punto P la inclinación es positiva. Entonces en este punto P la curva va creciendo o va de subida. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.